Hola, hola, queridos amigos que me ven, queridas amigas, familiares. Me da un gusto el saludarles. Ya hoy es día domingo. Eh, Estamos nuevamente aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos finalizando con esta lección de escuela sabática. Esta semana ya es la número 13 y finalizamos este trimestre. Pero ahí no termina, no terminamos hasta ahí, porque por la voluntad de Dios ya tenemos el nuevo folleto, ¿sí? Que está aquí, ¿sí? Nuevo folleto para el nuevo trimestre, perdón, el cuarto trimestre, ¿sí? Y este lleva por título La vida eterna y la muerte y la esperanza futura. Sí, no se pierdan ningún capítulo de ningún capítulo de esa lección. También estará muy interesante. Si Dios lo permite, vamos a seguir compartiendo para que sigamos aprendiendo más de nuestro Señor Jesús. Y bien, una disculpa el día de ayer por las reuniones que tuve en la iglesia. No pude presentar el tema del día de ayer, pero no los vamos a perder. Vamos a presentarlo, ¿sí? Hoy en estos momentos, que lleva por título Cristo en el crisol, ¿sí? Ese es el título de toda esta semana, es el título del día sábado, y vamos a resumirlo para poder entender cómo se va a tratar toda esta lección de esta semana, ¿sí? Vamos a hacer una breve oración. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos disponemos a abrir su sagrada escritura, suplicamos pues de su dirección, suplicamos que usted nos dé el entendimiento a su palabra, mi Dios, para poder entender y que nuestras mentes estén listas para captar su mensaje, que su Espíritu Santo sea quien trabaje en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos pues, se lo suplicamos y se lo rogamos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Cristo en el crisol. Sí, ese era el día de ayer, sábado 17 de septiembre. Y el versículo dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatín. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras de Eli, Eli, lama sabatín, son palabras hebreas, ¿sí? Pero ya traducido a nuestro lenguaje, da a entender o significa lo mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, y esas las encontramos ahí en nuestra Biblia, ahí en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo, capítulo 27. Al 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatín. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahorita vamos a ir ahí en ese punto. Vamos a darle un repaso a lo que trae aquí en la parte de abajo. Dice: siempre que analizamos el tema del sufrimiento, se suscita la pregunta: ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? A veces nos llegamos a preguntar: ¿por qué pues existe el pecado? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Sí? ¿Por qué? Por revelación divina tenemos buenas respuestas. Surgieron porque hubo personas libres que abusaron de la libertad que Dios les había dado. ¿Sí? Y esto nos puede llevar a otra pregunta. Bueno, ¿acaso Dios no sabía de antemano, no sabía que los
estos seres caerían, Adán y Eva caerían, pecarían. Claro que sí, lo sabía, pero obviamente pensó como hay un dicho de un hombre, Leswin, valía la pena correr el riesgo, ¿sí? Vale la pena correr el riesgo, ¿sí? Ahora, la pregunta para nosotros a veces que nos llegamos a hacer, ¿vale la pena correr el riesgo? ¿Para quién? Para nosotros mientras Dios está sentado en el cielo, está en el cielo sentado en su trono. A veces nos llegamos a preguntar eso, pero no es exactamente eso. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada que en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de esa libertad. Y vemos este sufrimiento en la vida y en la muerte de Jesús, quien al sufrir en nuestra carne creó vínculos entre el cielo y la tierra que duran por toda la eternidad. Miren, queridos amigos, cuando Adán y Eva, Dios les había dado una orden. Miren, de todos los árboles que ven, podrán comer, menos el que está ahí en medio. De ese árbol no comeréis, porque si llegan a comer de ese árbol, ciertamente morirán. Entonces ahí es donde Satanás actuó, ¿sí? Se acercó a Eva y le empezó a cuestionar con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del fruto, del fruto de todos los árboles. Dice Eva, no, no es así. Podemos comer de todos los frutos de todos los árboles, menos ese que está ahí, porque ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya ahí la serpiente astuta le empezó a meter ideas, ¿sí? A modo de que Eva se sintiera inducida, ¿sí? Para alcanzar sabiduría, ¿sí? Codició. Bueno, ahí fue donde cayó Eva y pecó. Desobedeció a Dios, ¿sí? Llevó también de aquel fruto a su marido Adán y los dos comieron y ambos pecaron. Entonces, desde ese momento, ellos estaban unidos con Dios, ¿sí? En aquel entonces Dios les hablaba cara a cara, ¿sí? Hablaba con ellos, pero cuando hubo el pecado hubo una separación total, ¿sí? Ya el hombre, ser humano, ya no se podía dirigir a Dios cara a cara, ya no había una separación total. Pero para eso estaba el plan de Dios. Dios sabía de antemano, como dice aquí la lección, Dios sabía que posiblemente los seres que había Él creado iban a caer en el engaño, iban a caer en el pecado, iban a fallarle. Dios nos dio esa libertad, tanto a ti como a mí y a nuestros antepasados. Nos dio esa libertad, nos dio ese libre albedrío, ¿sí? Dios bien podía hacernos como unos robots para que estemos a su servicio, a su merced de Él. Pero Él es tan bueno, es un Dios de amor que nos dio ese libre albedrío, que nosotros elijamos, que nosotros seamos libres, ¿sí? Para decidir, para hacer las cosas, ¿sí? Porque, como les digo, Dios tiene mucho poder y podía hacernos como unos robots que nada más obedeciéramos las indicaciones, pero Él no, Él quiso que vivamos así, ¿sí? Que tengamos esa libertad, ¿sí? Pero por eso está la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos habla y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Como en aquel entonces les hablaba cara a cara a sus seres creados, pero ahora a nosotros nos habla a través de su palabra, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos actuando igual que Adán y Eva. Escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra, vemos lo que nos indica y realmente hacemos todo lo contrario. Si en los 10 mandamientos encontramos
No codiciarás a tu prójimo, y a veces deseamos tener las cosas que tiene mi vecino, que tiene mi pariente. Dice la palabra de Dios, no hablarás mentiras, y mentimos. Dice la palabra de Dios que no tendrás dioses ajenos, y a veces nos enfocamos en algo que nos enfocamos, quizás la televisión, quizás el trabajo, quizás algún deporte, le dedicamos mucho tiempo, y ese puede ser un ídolo. Estamos adorando otra cosa, que ya lo estamos haciendo como un ídolo. Entonces, en todos esos aspectos, queridos amigos, es donde fallamos nosotros. ¿Sí? Pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿sí? Él perdió todo, dejó todo lo que tenía. Él estaba al lado del Padre, ¿sí? Pero por amor a toda la humanidad y para obedecer a su Padre celestial, vino, descendió a esta tierra vil, vino a pisar esta tierra vil llena de pecado. Él vino, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Vino a sufrir por cada uno de nosotros. Por eso, ahora, si nos vamos al versículo, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, ya cuando él estaba crucificado, ¿sí? Jesús no sabía, ¿sí? Él de antemano no sabía qué tan grande era el pecado, qué tan grande era el pago del pecado, ¿sí? Él se sentía angustiado porque quizás era demasiado el pago del pecado, que quizás él no tenía una seguridad, ¿sí? De que iba a regresar y volver al Padre. ¿Sí? Él pasaba por su mente, quizás es demasiado, no sé lo que pasaría en la mente de Jesús, porque él no sabía si realmente iba a alcanzar todavía a resucitar, o el pecado era bastante, demasiado desagradable ante los ojos de Dios, que quizás quedaba también Jesús ya separado definitivamente, ¿sí? Cuando él sintió ya esa angustia, por eso clamó a gran voz diciendo, ¿sí? Elí, Elí, lama sabatín, ¿sí? O en nuestro lenguaje, él empezó a clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía en ese momento, se sentía ya solo, ya él quería que esto terminara, que terminara en ese momento su sufrimiento, ¿sí? Ahora, vemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros, ¿sí? Él renunció, dice aquí una pregunta, un vistazo para la semana, ¿sí? Mira, vamos a ver aquí esta parte, dice, y vemos este sufrimiento de la vida y muerte de Jesús, quien al sufrir en nuestra carne creó vínculos entre el cielo y la tierra, que durarán por toda la eternidad. Cuando Jesús murió, regresó esa unión. Ahora nosotros, ¿sí? Ya tenemos la capacidad de hablar con Dios, ¿sí? La cual ya no había, que no lo podemos ver cara a cara, ¿sí? Pero tenemos una seguridad que Dios nos escucha, responde a nuestro clamor. Claro, Dios conoce los planes, Él sabe el cómo y cuándo te va a dar esa respuesta que tú tanto anhelas, necesitas, ¿sí? Pero Dios nos escucha. Ahora sí, vamos a la pregunta. ¿Qué sufrió Cristo por nosotros? ¿Qué es lo que sufrió? Jesús estaba con el Padre, estaba al lado del Padre, ¿sí? Él estaba viviendo bien cómodamente antes de que viniera a la tierra. Él tuvo que renunciar a su reino porque era hijo de un rey, ¿sí? Renunció a su reino, dejó los privilegios, ¿sí? Él estaba allá bien tranquilo en el cielo, sin sufrimiento, sin preocupación, sin saber, bueno, sí sabía de los seres humanos, ¿verdad? Pero no estaba sufriendo allá, él estaba cómodo, quizás estaba sentado al lado de su padre,
viviendo en armonía con el Padre. ¿Sí? Pero Él dejó todo por amor a ti y a mí. Se despojó de todo lo que tenía porque Él en aquel entonces, ¿sí? Era alguien importante, porque si vamos a la palabra de Dios, dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estaba precisamente Jesús ahí en ese acontecimiento. Dice la palabra allí, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí Dios estaba hablando con otro ser. ¿Sí? Ahí Dios estaba hablando con alguien más. Y ese alguien era Jesús. En otra parte de la Biblia también dice que por Jesús todas las cosas fueron hechas. Lo hizo Dios, pero Dios el Padre, pero con la ayuda de Jesús. Ambos hicieron el trabajo. Por eso existimos tú y yo. ¿Sí? Entonces, Él dejó todo su poder, porque cuando vino aquí en esta tierra, Él no venía con un poder como Dios. Él vino como un ser humano, tanto como tú y tanto como a mí. ¿Sí? Y Él vino, estuvo dispuesto a dejar todo lo que Él tenía, su poder, todo. Renunció a todo con tal de venir a esta tierra a salvarte a ti y a mí, dar su vida por ti y por mí. Eso es lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué podemos aprender de ese sufrimiento? Si Dios dejó todo, ¿sí? Por venir a salvarnos, por venir a darnos, ofrecernos una vida eterna, ¿por qué nosotros no debemos renunciar también a las cosas que me impiden acercarme a Dios? ¿Por qué si me está quitando el tiempo las redes sociales? ¿Por qué no las hago a un lado y dedico tiempo para, siquiera para ver este mensaje, escuchar este mensaje y estudiar junto la palabra de Dios? O agarrar mi Biblia. Ya vi el mensaje, bueno, ahora voy a estudiar un capítulo más, quiero conocer más de Jesús. ¿Por qué no hacer algo? ¿Por qué no renunciar a las cosas que nos separan de nuestro Dios? Queridos amigos, amigas que me escuchan, la invitación es que meditemos, ¿sí? Que Cristo pasó en un crisol también, sufrió por cada uno de nosotros. Y como lo he dicho antes en otros temas, valoremos, ¿sí?, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, porque lo hizo con todo su amor. Porque nosotros no debemos dedicarle un tiempo. Porque nosotros no también hacemos renunciar a cosas que nos quitan tiempo. Porque no renunciamos a nuestro pasado y le entregamos nuestro cuerpo a nuestro Dios como un sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Por qué no realizamos eso? Querido amigo, te invito a que medites en estas palabras. Que el Señor nos bendiga y vamos a hacer una oración para finalizar. Bendito Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la mañana nos dirigimos a usted dándole las gracias porque nos ha hablado a través de su palabra. Ayúdanos pues a que podamos meditar y que estas palabras queden en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal forma, Padre eterno, podamos meditar y atender a su llamado. Porque usted nos está llamando, a cada uno de nosotros, a cada ser humano por el cual vino usted a dar la vida. Ayúdanos pues para que podamos entregar nuestra vida completa a usted. Que su Espíritu Santo sea quien trabaje en nuestros corazones y en nuestra mente. En nombre de Jesús lo rogamos todo esto. Amén. Que el Señor te bendiga. En un momento más también subiremos el video
del día domingo 18 de septiembre. Que el Señor te bendiga.